Al ver estas imágenes, a muchos y muchas nos viene a la memoria los tiempos de nuestra niñez, en los que el aseo diario o el baño semanal tenían su trabajo. En muchas casas el agua había que ir a la fuente a buscarla, quizás por eso no se desperdiciaba, y calentarla también tenía su tiempo en aquellas cocinas de carbón. Tradicionalmente, tomar un baño era una cuestión de higiene, también lo fue sanitaria y una actividad social. El alcantarillado es muy reciente. La imposibilidad de disponer de aguas en las casas para la inmensa mayoría de la población hizo que se construyeran en casi todas las culturas y civilizaciones establecimientos de baño comunitarios en los que además de la toma de un baño se solía disponer de zona de ocio, bebida, alimentación, para quienes pudiesen permitírselo, claro. Hacer en casa aguas mayores y aguas menores, como se decía entonces, significaba deshacerse de ellas tirándolas a la calle una vez terminado al célebre grito de «agua va». Imaginamos que con el tiempo en muchas ciudades se prohibiría, como en Sepúlveda. En Puerto Real, las ordenanzas de 1873 prohibían arrojar aguas a las calles, limpias o sucias. En época romana, las edificaciones dedicadas a nuestras necesidades fisiológicas, las célebres letrinas, eran habituales en las ciudades. Lo mismo sucedía con las dedicadas a baños de mayor o menor calidad en función del nivel económico de sus usuarios. En Puerto Real, todo hace indicar que hubo unos baños en la zona de Puente Melchor, muy habitada entonces y dedicada a la fabricación de ánforas. De la época medieval en nuestra zona poco sabemos, y de los siglos XVI y XVII también. Pero lo que sí parece es que los baños no eran habituales debido a la dificultad para conseguir agua. Un ejemplo, los monjes cluniacenses podían bañarse 2 veces al año, los benedictinos 4. Los malos olores y las enfermedades infecciosas hicieron su agosto. Recordemos la epidemia de peste negra de mediados del siglo XIV que mató a más de 25 millones de europeos. El mundo árabe dejó en España una buena cantidad de baños denominados hamán, inspirados en la tradición romana, pero con el toque arquitectónico e ideológico propio. Disponía prácticamente de los mismos elementos que los romanos y aplicaban una tecnología similar para el calentamiento y la circulación del agua. La higiene de la Edad Moderna es heredera de la medieval, pero a raíz de la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica, ambas iglesias intentaron prohibir los baños públicos por el peligro que suponían la desnudez o el contacto físico. Desde la peste negra del siglo XIV se comenzó a desaconsejar el baño, sobre todo caliente, al considerar el agua transmisora de las miasmas. La Iglesia incidía en que el contacto corporal y la desnudez aumentaban los riesgos de contagio. Los manuales médicos aconsejaban el uso de perfumes, ya que la suciedad se llegó a considerar que protegía la piel frente a pulgas o piojos, transmisores de enfermedades. Aun así, poco a poco esos comportamientos tan estrictos se fueron abandonando. En el fondo, lo importante era la apariencia. Frotaciones con jabón sin agua, lavarse la cara con vinagre perfumado era común en los grupos más pudientes. Los menos pudientes se frotaban con paños secos en los lugares más vistos. Si damos por válido lo que el arte nos ha transmitido, ni la Iglesia ni la incipiente ciencia tuvieron demasiado éxito. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, el agua vuelve a ser la protagonista de la higiene corporal. Las ideas ilustradas ayudan al cambio de mentalidad. Poco a poco, las familias más pudientes de la nobleza o la burguesía se fueron haciendo primitivos cuartos de baño privados. Aun así, la mayor parte de la población continuó con escasez de agua hasta bien entrado el siglo XIX. Bañeras más o menos grandes irán apareciendo en las casas. El bidé se populariza no solo por higiene, sino por sus supuestas propiedades anticonceptivas si la mujer se lavaba después de la relación. El retrete, ideado en el siglo XVI, se desarrolló en esta época, alguno con sistema de limpieza con agua y otro de compostaje, más ecológico, elaborando abonos con las heces. Poco a poco, a lo largo del siglo XIX,
los temores al agua como vía de contagio van desapareciendo y el baño se convierte en higiene, limpieza y placer. El uso del jabón con agua se generaliza, incluso para los niños. Los adultos toman baños largos de placer perfumando el agua con leche o frambuesa. Marat fue asesinado por Charlotte Corday en 1793 mientras tomaba baños minerales para combatir su dermatitis. Paralelamente al auge de los cuartos de baño en las viviendas de los más poderosos, a lo largo del siglo XIX se desarrollan los baños comunitarios dedicados algunos a la higiene, pero sobre todo a los tratamientos médicos y al placer, tanto para ellos como para ellas, dulces o de mar. En ese sentido de utilización de los baños en el tratamiento de enfermedades, a fines del siglo XVIII, el farmacéutico de la calle Real, Josep Fernández, innovador en el tratamiento de las enfermedades, escribía un artículo en el Diario de Madrid en el que explicaba cómo utilizaba la electricidad estática en los pacientes y recomendaba diversos baños en los tratamientos, como los minerales y gaseosos de la localidad granadina de Graena. Que sepamos, aún no existían baños públicos en Puerto Real. Pocos años después, vemos que aparecen en Puerto Real los primeros baños de los que tenemos noticia. En 1821, Antonio Ruiz, José de Jarano y Francisco Rodríguez solicitan permiso para construir unos baños al final de la calle Cruz Verde y La Palma, en la esquina de la muralla por la parte de levante. La subasta la ganó Antonio Ruiz, que ofertó 410 reales de vellón y podrá ocupar 37 varas, unos 30 metros. Junto a ellos construye un baño María Luisa Herrero, que alega ser la propietaria del terreno por una data concedida a su padre, Esteban Herrero, y Freire, que fue regidor perpetuo de Puerto Real. Todos volverán a construirlo al año siguiente por separado. A lo largo de los años 30 del siglo XIX, la situación financiera del Hospital de la Misericordia era ruinosa, por lo que en 1837 la Junta de Beneficencia saca a subasta la explotación de unos baños cerrados, subasta que gana el comerciante Nicolás Botino por 240 reales de vellón. 2 años más tarde, la subasta se queda en 200 reales debido a los pocos visitantes llegados en los años anteriores, aunque la prensa no se hacía eco de ello. En esos años, la muralla del muelle se encuentra en malas condiciones y el ayuntamiento solicita del gobierno la posibilidad de repararlo. En aquellos tiempos, como ahora, los muelles y una parte de la zona costera pertenece al Estado. Después de muchas discusiones, en el Congreso de los Diputados se autoriza al ayuntamiento a cobrar un arbitrio para costear su reparación. También se está planteando la posibilidad de prolongar el muelle hasta el caño a fin de que el embarque y desembarque no se vea limitado por las mareas, como podemos ver en este plano. El presupuesto de la reparación es de 51.000 reales y 30 maravedís. Se financiará a través de un impuesto. Cada persona que utilice el muelle para viajar pagará 8 maravedís y se pagará 4 maravedís por cada arroba de vino que entre o salga del Puerto Real y 2 por cada arroba de cualquier otro tipo de alimento. La idea era terminar la reparación entre 3 y 4 años, pero en 1842 se comunicó a la regencia del reino que se había terminado en 21 meses y que había costado menos de una tercera parte del presupuesto. Por esas mismas fechas se trabaja en el ayuntamiento en la necesidad de mejorar el estado de los caños, de manera que la navegación entre la Carraca, Puerto Real y el Trocadero sea apropiada. Lo mismo ocurre con la limpia de fangos de la zona de la Marquilla. En 1848 se elabora este plano que propone un puente hacia el caño, aunque no se realizó hasta más adelante. Junto a ello, el ayuntamiento se está planteando la construcción de baños estables para atraer a gente de fuera de la población en verano. Con todo ello, el ayuntamiento quería ofrecer una ocupación a los pobres y la clase menesterosa. La idea de construir unos baños estables la pondrá en práctica en 1849 Juan Coll i Feliu. Era un barcelonés, bachiller en medicina y cirugía. Pertenecía al ejército, del que era primer ayudante de cirugía, pero en 1845 pide una licencia absoluta y lo abandona. Será cirujano titular de Puerto Real hasta 1871. Escribió en 1834 un compendio de fisiología y fue redactor y colaborador de diversas revistas médicas como Repertorio Médico,
así como vicepresidente de la Sociedad Médica de Emulación de Barcelona. En 1849, Juan Coll solicitó unos terrenos en el muelle entre las calles Victoria y Cruz Verde, junto a la Caja del Agua, para, en línea con la postura del ayuntamiento, contribuir a dar trabajo a la clase proletaria y a los pobres de la localidad que carecían de él. Para su abastecimiento, pide poder utilizar el agua del pilón del muelle. En este plano de 1863 podemos observar su ubicación. A la dirección de la casa de baños por un médico se unirá el trabajo de un farmacéutico portorrealeño que disponía de gran fama por medicina de su creación y por sus investigaciones sobre las plagas que asolan la vid. Francisco Malvido, que así se llamaba, se encargó de la composición y calidad de las aguas minerales que se utilizaban en los tratamientos hidrotermales de la casa de baños. Al año siguiente, la prensa andaluza recoge información sobre los baños construidos. En ella se alude a la calidad de la edificación, aislamiento, limpieza y de las aguas, tanto dulces como saladas, que para evitar depender de las mareas son transportadas constantemente a través de una máquina de vapor. Dispone de 10 cuartos de baño fríos de mar, 4 para calientes de mar y 4 para agua dulce. A ello se unen 6 cajones para baños directos en el mar.